Ricardo. Bien, vamos a analizar concretamente lo que está ocurriendo a nivel nacional desde el punto de vista político. Tenemos un gran analista, que es el doctor Daniel Gataz, así que con él vamos a conversar, a ver cómo ve todo esto, tema de las PASO, la situación que está viviendo el país, el conflicto interno en la oposición. Es decir, es un país muy raro, muy enrarecido y que tiende, según quienes sean los actores, a endurecerse y a enrarecerlo más de acuerdo a algunos dirigentes políticos. Bueno, son tantos temas que planteaste, arrancamos por las PASO. Arrancamos por las PASO. Bueno, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya soy un concurrente asiduo, así que les agradezco la generosidad. Lamentablemente, cada vez que uno viene encuentra más temas, ¿no? Esto es una cosa, realmente podríamos estar horas conversando sobre un montón de cuestiones que le pasan a la Argentina, ¿no? Esta tragedia que vive la Argentina. Las PASO, quieren suspender las PASO, ¿por qué sí, por qué no? ¿A quién le conviene y a quién no le conviene? Claro. Yo te voy a ser muy franco, Pepe, Ricardo. Yo estimo que no tengo una certeza absoluta si le conviene a uno o a otro. Te voy a ser muy franco, porque la mayoría de la gente dice que es una jugada del gobierno apuntando a generar una diáspora en alguna medida en la oposición, que por supuesto hoy estaría ganando las elecciones cómodamente según lo que dan las encuestas, ¿no? Me estoy refiriendo a Juntos para el Cambio. Digo, haciendo solamente un paréntesis, las encuestadores vienen errando en todos lados. Pero bueno, está bien. Bueno, esto es lo que se dice. Yo tengo mis serias dudas. Yo siempre he cuestionado las PASOs, porque en realidad las PASOs son una primera vuelta electoral, claro, ¿no? Y si después vos tenés primera vuelta electoral y tenés balota, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Constitución, que no hay balotaje en el caso que el presidente saque más del 45 o saque más del 40 y le lleve 10 puntos al segundo, estás haciendo primera vuelta, que sería la PASO, después tenés la primera vuelta y después tenés un balotaje. Es una locura, una irracionalidad, creo que con un costo que supera los 25.000 millones de pesos, cuando la Argentina tiene, sin lugar a dudas, un montón de prioridades adicionales. Las PASO son simplemente, para que la gente lo entienda, una encuesta. Y una encuesta en la cual estamos metidos todos, ¿no? Porque en realidad no participa la gente que adhiere a un partido político, participamos todos. Entonces, estamos definiendo quiénes son los candidatos de los partidos políticos o quiénes son los que pueden participar en la primera elección, digamos, en la primera vuelta, ¿no? Pero me parece, te digo, si yo tuviera que hoy decir o dar una idea, me parece que es una buena medida suspender las PASOs. Ajá. ¿Por el ahorro, por un lado? Yo creo que por el ahorro económico y por el enorme desgaste que tiene la gente. Tiene un enorme desgaste la gente, estamos absolutamente irritados. Producto de todo lo que se está viviendo en la Argentina, no puede circular en la Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Y me pregunto yo, ¿qué ganamos con las PASO? ¿No? Simplemente esto, ¿no? Una encuesta para ver cómo te podés posicionar para la primera vuelta, pero en definitiva es eso, ¿no? Y es cierto, insisto, fíjate vos que este tema de las PASO, la Argentina tiene cosas muy particulares, que yo siempre digo que son muy sui generis, ¿no? Como este tema de la primera vuelta y la segunda vuelta con esos porcentajes electorales de diferencias que no ocurren en otros países del mundo, porque en general vos podés sacar, como sacó Lula, el 48% de los votos y todavía es reversible la elección, pero hay segunda vuelta por más que vos saques el 48%. Acá en la Argentina hubiera ganado Lula, digamos, ¿no? Entonces, nosotros incorporamos una serie de cuestiones institucionales que son muy curiosas para el mundo, ¿no? Y la Argentina es un país de estudio a nivel mundial en las grandes universidades del mundo. Esto lo he visualizado yo, ¿no? Te dicen, realmente es un país realmente sorprendente, ¿no? Con las riquezas que tienen desde el punto de vista de lo que significa territorialmente. Es el país número 8 en tamaño de territorio a nivel mundial, un país maravilloso, lleno de recursos humanos. Entonces vos decís, ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? Hay que solucionar el problema cultural que tenemos. Yo creo que tiene mucho que ver con todo este tema cultural, pero el deterioro de la cultura de un país que viene sucediendo desde hace 30, 40, 50, ponele los años que vos quieras, yo creo que es mucho más en el tiempo. Es muy difícil revertirlo en tan corto periodo. Por eso es que me parece que el próximo gobierno va a tener muy poco
aire, ¿no? Muy poco tiempo de paciencia, ¿no? No, el próximo gobierno tiene que tomar decisiones terminantes, contundentes, drásticas, desde el primer día. Con todo el riesgo que eso implica, de lo Ricardo, contrario, ¿no? con las consecuencias que va a tener desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, porque realmente va a tener serias dificultades para ordenar el problema social, ¿no? Sí, como yo te lo adelantaba hace un ratito, Ricardo, en una charla informal, yo creo que el sector más doloroso, que va a sufrir el mayor dolor en Argentina es la clase media, ¿no? Que lo viene sufriendo sustancialmente, porque ahí es donde van apuntando fundamentalmente las tarifas, donde van aumentando los precios. Vos sabés que los sectores privilegiados no tienen problemas, los sectores más populares se los resuelve prácticamente el Estado por la enorme presión que tiene de planes y de todo esto. Entonces los sectores medios son los que quedan ahí. No, pero no podés gobernar un país donde vos ponés un ministro de Economía que toma decisiones inmediatas, inmediatamente se mueve, va a hablar con el Fondo Monetario Internacional, toma medidas que después son reprochables por un sector dentro del mismo kirchnerismo o dentro del mismo gobierno, llámese Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, y que vuelve para atrás quedando prácticamente en orsay, como se dice vulgarmente en el fútbol, las decisiones que ese ministro de Economía, llámese Sergio Massa, había tomado o había decidido tomar con respecto a las tarifas, con respecto a los controles de precios, es decir, no se puede gobernar un país en estas condiciones. Y fíjate el caso del dólar soja, ¿no? Que si vos lo ves en términos muy generales, podés decir, mira, inicialmente esto fue exitoso porque generó un aumento de las reservas a unos 8.000 millones de dólares. Claro. Pero por otro lado, eso obligó al Banco Central a hacer una política de absorción monetaria, porque claro, no es lo mismo pagar 135, 140 que pagar 200. Ese dinero sale del Banco Central, porque el Banco Central le traslada a los productores. Tuvieron que emitir de nuevo. Ahora, entonces, eso aumenta las LELIQ, y por más que el PESE, el presidente del Banco Central, haya dicho ahora en la presentación del presupuesto que eso no es un problema para Argentina, es un problema muy serio, porque la Argentina está debiendo más de 55.000 millones de dólares en LELIQ. Sí. Ahora, las LELIQ, para que la gente entienda, son las letras de liquidez, no son políticas de absorción de dinero que saca el Banco Central, que le paga intereses a los bancos, pero que lo tiene movilizado. Pero esto es lo grave. ¿Sí? Es como si fuera que vos tomás un crédito para guardarlo en tu casa. Ese interés que le paga a los bancos es producto de emisión. Pero y no tengas que duda. Sigue aumentando, se multiplica con el monto del LELIQ que sigue. Y los grandes privilegiados en los bancos, ¿no? Bancos. Sí. Porque los bancos lo único que tienen que hacer, como no tienen préstamos al consumo, no tienen crédito hipotecario, reciben el dinero de los depósitos de los ahorristas, se lo trasladan al Banco Central, se ganan una buena comisión, y por eso esta es quizá una de las explicaciones más racionales de por qué los bancarios arreglan rápidamente las paritarias. 94%. Están del mismo lugar. Claro. Se pagan con las hablando de lo que ustedes señalaban respecto de esta cuestión de difícil solución para el país, y vos mencionaste las encuestas que hoy darían ganador a la oposición. Bueno, ese es el punto, que ni siquiera la ciudadanía se puede recostar en una oposición, porque la oposición no sabes cuál es la oposición. Si es Manes, si es Larreta, si es Bullrich, si es Macri, si es Morales. ¿Quién es la oposición? Hablo a nivel nacional, ¿no? Y con personalidades totalmente distintas, ¿no? Rodríguez Larreta, vos ves con Patricia Bullrich, son personalidades, yo creo que son actuaciones, ¿no? Siguiendo criterios, me imagino, de consultores que tienen, que le dicen, este es el camino. Pero ahora Pichetto pateó un poco el tablero también, pidiendo que sacan escena los dos titulares, ¿no? Sí. Como diciendo los otros que se queden en el banco de suplente, que son Macri y Cristina. Y bueno, es otro tema, el tema Manes, ¿no? Que es un hombre que se anima a decir cosas, un outsider de la política, que se anima a decir cosas que nosotros no se animan a decir. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Por qué dijo lo que dijo? Yo creo que lo dijo Manes, ¿sabe por qué lo dijo? A propósito. Yo creo que lo dijo a propósito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo dijo Manes? Yo tengo mi propio tu versión, análisis. Tu análisis. Mi análisis. Manes dijo lo que los radicales no se animan a decir de Macri. Ajá. Porque eso que dijo Manes con respecto a Macri
es lo que te dicen los radicales en off. ¿El populismo institucional? El populismo Las dos institucional. cosas. Es que lo hizo Macri, ojo, que lo hizo. Con ¿por qué? Carolina Stanley. Claro, la Carolina Stanley lo La hizo. ministra de Desarrollo de... ¿Cómo contuvo Carolina Stanley? Con los planes, más planes, más plata. ¿Con más planes? Sí. Hizo populismo. Bueno, eso los radicales no se animan a decirlo públicamente. Mane salió y lo dijo públicamente. Quizá un populismo más prolijo fue el de Macri, ¿no? Porque Sí, había más relación sí, con el resto sí, del mundo, sí, sí. ese tipo de cuestiones. Sí, Pero- ordenó, de alguna manera ordenó la forma en que se distribuían los fondos y todo ese tipo de cosas. Y el Lo otro hizo tema más de la AFI, prolijo. y el otro tema de la AFI no fue menor, ¿no? Lo hizo más la prolijo. persecución, no la persecución, pero sí el seguimiento a algunos personajes, no solamente de la oposición, sino de su propio gobierno. Ahora, propio gobierno. ¿ustedes se imaginan un país sin populismo? Este país, perdón, nuestro país, sin populismo, No, a corto sin un plazo líder no. espiritual, carismático o lo que fuese, que trate de manejarlo por el afecto, por la pasión y no por lo que... A ver, no tenemos un gobernante, un estadista que nos ayude a ser un país distinto. Vos sabés, Pepe, si vos me permitís, Ricardo, Sí. si me permiten, yo hablo mucho con los chicos en la facultad sobre estos temas, ¿no? Especialmente lo que es el populismo, lo que es el liberalismo, lo que fue la visión keynesiana. Soy profesor de economía y hablo mucho de todo este tema. Y los digo a los chicos que hay una cuestión que es central, ¿no? Que hay que establecer exactamente qué es lo que quiere decir cada uno con las palabras que está diciendo. Porque generalmente decimos palabras que no sabemos qué es lo que queremos decir o pensamos o la interpretamos de manera distinta, ¿no? Y el populismo es, yo diría, una de las más centrales. Yo lo he leído mucho a Ernesto Laclau, muy cuestionado por la oposición, por supuesto, y muy apoyado por el kirchnerismo. Sí. Y Ernesto Laclau, que es un hombre de una inteligencia, la verdad, superlativa, bueno, era de una inteligencia superlativa porque ya falleció hace bastantes años, un hombre muy respetado en Inglaterra, donde hizo prácticamente su trabajo, entendía el populismo como un modo de resolver las demandas de los sectores más postergados. Pero de una forma natural, te digo, ¿no? Pero en la Argentina esa visión del populismo que tenía Laclau se distorsionó casi absolutamente, ¿no? Algo muy parecido a lo que le pasa a Keynes en el 46, que cuando Keynes muere en el 46, 10 años después de publicar su famosa teoría general, en su lecho de enfermo hay gente que lo acompañaba y dice Keynes, señores, yo no soy keynesiano. Para que te des una idea de lo que habían distorsionado su teoría. Y vos acordate que Perón coincide la muerte de Keynes el año con la asunción de Perón Claro. en el gobierno. Digamos, hay cosas que no son tan casuales, digo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que entender qué queremos decir con populismo. Y yo entiendo el populismo como resolver las demandas sociales de los sectores más postergados para que haya un poco más de justicia en un país que vive una profunda injusticia. El viejo profesor Salvador Trever decía que ese número era de 28, que los ricos eran 28 veces más ricos que los pobres, o los pobres eran 28 veces más pobres que los ricos, Sí. y se había quedado corto, Sí. ¿no? Y decía que en los países normales no es que la gente era igual, pero decía que la gente tenía una diferencia de 7, 6, 8. Bueno, El populismo es, digamos, el origen de los feudos. ¿Perdón? El origen de los feudos. Sí, pero por supuesto. Sí, El sí, populismo origina los feudos. Sí, sí, sí. Y los feudos necesitan de los pobres. No hay duda de eso. Entonces, esa combinación es precisamente lo que hoy produce que la República Argentina esté en el estado que está. hoy Está en el estado que está. denominado clientelismo político. Clientelismo O sea, político. necesitas tener Necesitas, esa sí. persona pobre, pero va dándole el hueso, que es distinto a que alguien, si querés de populismo, le ayude a solucionar su problema de pobreza, pero generando otra cuestión. La historia de la caña de pescar. Claro. La Pero historia de la hay caña de otra pescar. cuestión, si ustedes me permiten, que es muy actual, que es el caso Milei, ¿no? Digo, no el caso Milei, el caso de los libertarios. Fíjate vos que cuando vos decís liberales, uno no está pensando en la Argentina, en los liberales de la Francia extraordinaria, de los Voltaire, de los Rousseau. Uno está imaginando los libertarios de la Argentina adheridos a procesos
políticos autoritarios. Sí. Todos, Sí. todos. Te puedo nombrar 5 o 6 personajes que han sido ministros de Economía de la Argentina y de gobierno de facto, ¿no? Y tienen esa extraña conducta de plantear prácticas liberales en el campo político, económico, pero son profundamente autoritarios en el campo político. Por eso digo, me cuesta mucho racionalizar qué queremos decir cuando decimos algunas palabras. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sabes por qué? Creo que eso es parte también de la herencia que deja el populismo. Si gente acostumbrada al populismo, es difícil que se adecue a fórmulas neoliberales o liberales, ¿me entendés?, que restringen derechos, en muchos casos, no solamente económicos, sino individuales. Claro, pero fíjate, el caso de Milei es un caso muy, digamos, paradigmático, porque es un hombre que defiende las libertades económicas, pero es profundamente agresivo, grosero y autoritario, ¿no? Cuando vos le cuestionás algún tipo de aspecto de lo que está diciendo. Y fíjate una curiosidad adicional histórica, no quiero abusar en el tiempo, pero el liberalismo antes de Adam Smith nace con la fisiocracia, que fue una moda de Versalles, en que se encabezaba en ese momento un funcionario que se llamaba Francisco Quesnay, y este personaje era profundamente liberal en el campo económico, pero acompañaba el gobierno de los Luises, de Luis XV puntualmente, porque era integrante de la corte de Versalles. Fíjate, digo, cómo es la historia y cómo la historia se va repitiendo, digamos, de manera trágica, como diría otro gran personaje que es Marx, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, pero obviamente nos quedamos con un montón de incertidumbres hacia el futuro, porque, insisto, entre una posición política que no está, vertebrada, orientada, firme, tenemos un desquicio también dentro del propio oficialismo. Entonces, es muy complicado ver un panorama optimista, ¿no? Sí. Alguien me dijo hace cerca de 10 años, para dolor mío, para mi dolor, ustedes no salen más. Y hoy estamos enterrados en el barro. Yo tengo una visión más optimista. Yo no sé si lo mío es una cuestión de racionalidad o no, pero necesito ser optimista y en el ámbito en el cual yo me muevo, que es mucho con chicos jóvenes, en las universidades, necesito ser optimista, transmitir ese mensaje. Sí, obvio. Sí. Y tratar de explicarles que la salida no está en el 6, a que tenemos que lucharla. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Los alumnos lo entiendan y lo entendamos todos.